voy convencido de que asomarme a la cámara ya implica viajar, ¿no? Ya implica asomarme a una ventana y luego como poderlo compartir, ¿no? En el universo de las personas con las que estás teniendo contacto para trabajar sobre el tema, no solamente son las que te pueden facilitar datos sobre el tema, sino las que vas conociendo como en el camino y en el desarrollo del tema. Y es ahí donde dices, bueno, estos son lo que te decía un poco, ¿no? Esto es la información que tengo, estoy definiendo cómo trabajarla, pero la otra es cómo lo llevo a las fotografías, ¿no? Entonces, ahí como que es interesante que puedas decidir que una parte importante del trabajo es esta experiencia del contacto con la gente, y eso es el retrato, ¿no? Esa es la capacidad que tienes que desarrollar y un poco eso te lo da hacer fotoperiodismo, ¿no? De pronto identificar que una cosa es la información escrita y otra cosa es tu propuesta fotográfica. Y en una propuesta fotodocumental, casi puedes decir que es solo mi propuesta fotográfica. O sea, el dato es la investigación previa que yo hago. Pero porque sé hacer la investigación y porque sé tener el contacto directo, ¿no? Decir que Víctor Mendiola, además de decir que es un fotógrafo mexicano, es uno de los considerados fotógrafos más importantes del siglo XX por diversas publicaciones, exposiciones, colecciones. Y creo que no solo va como un reconocimiento superficial o de estos típicos tops y rankings que se hacen y se acostumbran, sino que de una manera, al conocer a Víctor, de una manera muy sincera y con una obra muy sincera y muy sólida, creo que ha tenido ese lugar. Entonces, Víctor Mendiola es un fotógrafo mexicano de los más trascendentes del siglo pasado y del nuevo siglo. Para mí ese es Víctor Mendiola. Yo ubicaría las cualidades de Víctor Mendiola en que es un fotógrafo, por una parte, que es muy honesto con sus fotografiados, y creo que es una cualidad que no todos los fotógrafos tienen. Yo ubicaría dos cualidades de Víctor Mendiola en ese sentido en el fotoperiodismo. Tiene la capacidad de la invisibilidad, en el sentido de que se desaparece cuando tiene que hacerlo, para tener un momento muy preciso de una fotografía específica que le interesa. Se hace invisible, no incomoda a nadie y puede hacer una toma certera con la urgencia del fotoperiodismo. Algo que yo admiro mucho de Víctor es que tiene ese don de compenetrar con su entorno, con la gente y ser súper transparente. Como que nunca, o sea, parece que no está ahí, pero esencialmente está ahí y toma las fotos y como que se relaciona, tiene un relacionamiento muy fuerte con la gente y el entorno, los temas, ¿no? Pero al mismo tiempo es una persona que se hace muy visible cuando tiene que hacerlo también. Y me refiero a que es un fotógrafo clásico en el mejor de los sentidos. Siempre, en la medida de lo posible, que es el 90% o más, pacta sus retratos. Siempre los pacta, ya sea de manera directa, quiero tomarte un retrato, quiero una pose directa viendo a la cámara y hace su tiro, o tal vez no lo pacte así directamente,
pero sí saben que están siendo fotografiados por Víctor Mendiola y establecen una comunicación, si tú quieres, visual, para hacer esa toma. Víctor Mendiola no roba imágenes en ese sentido, y en ese sentido es clásico, porque es el retrato más puro, en el sentido de tomar una foto directa y no andar robando imágenes. Que de repente yo entiendo que muchas veces no hay otra opción, porque no se puede pedir permiso todo el tiempo, pero en el caso de Mendiola es una excepción y no la regla. Yo estudié fotografía, en la Escuela Activa de Fotografía. Y pues mi interés era como estudiar sociología para respaldar el trabajo fotodocumental. Pensaba más como en fotodocumental, ¿no? Pero no lo tenía claro. Y sucedió que se metieron a robar a mi casa y me robaron todo el equipo. Yo tenía 19 años. Y entonces eso me planteó pues un poco la parte, vamos a decirlo como romántica tal vez, de recuperar el equipo. Y además estaba como muy enojado, me acuerdo, ¿no? Y de pronto una amiga se enteró y me habló y me dijo, oye, pues a mí me ofrecen un trabajo que a mí no me interesa, pero te paso el dato, ¿no? Me dice, hay chance de trabajar en la agencia Cuarto Oscuro con Pedro Valtierra. Y yo colgué y dije, sí, a ver, pum, marqué. Y en un par de horas ya estaba en la agencia platicando con Pedro. Pero yo nunca, o sea, como que estaba estudiando y no, o sea, como que nunca me planteé trabajar en un periódico, en una agencia. Pero como que esa oportunidad fue la que a mí al primer día que trabajé dije, esto me gusta. Y no solamente, como te decía, no es como una cuestión romántica o de audacia, sino que fue como me enganché, ¿no? O sea, y lo sigo pensando y a mí lo que me gusta mucho es el fotoperiodismo. Él empieza en el 89 y ya en 1992 hizo una asignación para Cuarto Oscuro que lo llevó al primer gimnasio donde él iba con una cámara y quedó maravillado con los espacios, con la nostalgia de un gimnasio viejo que evocaba esa época de medio siglo mexicano. Entonces él se siente maravillado por eso, empieza el trabajo, lo hace para Cuarto Oscuro como una asignación más, pero tiene la cualidad de que Víctor Mendiola regresa. Y yo ahí en ese tiempo empecé a hacer un proyecto fotodocumental, que no era un reportaje, que era el trabajo sobre boxeadores, que en un principio se llamó, yo le puse Los Bajos Golpes, pero luego ya se lo cambié, gracias a un amigo se lo cambié, se llama ahora La Eternidad Dura un Round, y que luego me di cuenta que era una frase en un cuento de Villoro, y la frase es La eternidad dura un gol. Pero yo lo supe mucho tiempo después, pero la verdad es que me late mucho el nombre, ¿no? Pero es un trabajo es un ensayo fotodocumental sobre los boxeadores jóvenes que inician y que pues sabemos que no van a llegar muy lejos, ¿no? Pero que la pasión por el box pues es lo que les gusta, ¿no? Y ese trabajo, yo muy pronto me di cuenta que no era un trabajo de fotografía deportiva, sino era un trabajo más enfocado sí a los golpes, sí a la acción en el ring, pero no hay muy pocas fotos que tienen que ver con golpes, ¿no? Por ejemplo. Pero no para los golpes explícitos, ¿no? Sí hay golpes, pero son como implícitos, ¿no? Hay retratos, sí hay sangre, sí hay arena, sí hay ring, ¿no? Pero sobre todo hay personajes, ¿no? Y no solo va a un gimnasio, sino que lo abre a otros gimnasios y a otros estados de la República. Entonces, en ese sentido, su primer ensayo va a ser en 1992, 93.
En el 93 ya lo exhibe por primera vez y se va a alargar por 30 años. Es un ensayo de 30 años, pero que comenzó en el 93. Esas fotografías siguen siendo tan poderosas, tan contundentes y fuertes como lo que podría estar haciendo mañana Víctor Mendiola. Y luego lo último que hice, yo creo que ahí paró y habría que... me invitaron a trabajar en un documental que se llama Los últimos héroes de la península. Y cuando yo estoy preparando mi primera película de largometraje documental, entonces invito a Ramiro Chávez al proyecto a irse a filmar la película con nosotros, no hacer still, sino hacer un proyecto de fotografía documental o un proyecto artístico fotográfico. Y cuando me junto con Ramiro para platicar, que además lo había conocido por medio de Iván Hernández, fotógrafo de la película, que es un aficionado a la fotografía fija, en especial la fotografía fija mexicana, me presenté a Ramiro y Ramiro me dice, oye, ya que tu película va de box, deberías de conocer a Víctor Mendiola. Y no solo nace una gran amistad, sino que filmando la película yo aprendí mucho de Víctor, que para mí es clave en su proceso, que es el acercamiento al personaje al cual fotografías o documentas. Para mí fue un gran aprendizaje ahí. Yo creo que es un poco eso, ¿no? Yo recuerdo mucho en los tiempos de ese rodaje, cómo él se acercaba a todos nuestros personajes y los personajes ya lo abrazaban y ya era como su cuatacho y su carnalazo y ya se lo llevaban a pasear y a conocer y él pregunta, indaga y se mete y se mete y se mete hasta que de pronto ya es como se desaparece. Ya está ahí dentro, ya es así como una entidad que está ahí latente. Y nadie se dio cuenta cuando tomó las fotos, ¿no? Y además, bueno, las fotos que él toma, pues como que son muy, yo siento como que muy de tripa. Cuando estábamos haciendo el box, pues como que yo veía que él se entraba a los camerinos, a los vestidores y como que la gente, nadie lo pelaba, es como que, y entonces eso para mí fue como una, la verdad yo sigo diciendo el maestro. Para mí uno de mis maestros ha sido Víctor porque si algo aprendí de él y he aprendido en la vida es como mantener ese estado de humildad, pero también ese estado de la transparencia, de la suavidad, de la cordialidad cuando tú te acercas para escuchar a alguien y para ver lo que está aconteciendo con esa persona o el entorno, ¿no? Víctor Mendiola hace un consenso con sus entrevistados. Hay un consenso y eso permite hacer retratos más naturales, más honestos y algo muy interesante para mí, muy importante, muy dignificantes. Víctor Mendiola no juzga. A veces, sin pensarlo, el fotógrafo empieza a juzgar, sin proponerlo. No digo que sea la intención de ningún fotógrafo, pero en el caso de Mendiola creo que es muy cuidadoso en el sentido de que no discrimina, sino más bien dignifica a sus retratados. Y eso se me hace que es una peculiaridad muy importante dentro de su labor como fotoperiodista. Deberían de haber tomado el color morado. Sí, ¿verdad? Pero morado al grano, ¿no? Lo que pasa es que Víctor encuentra otro aspecto siempre de lo que está, de la situación en la que se encuentra. Lo que tiene es que él encuentra una energía en los espacios y en las personas y conecta muy bien con esa energía que los demás no están viendo, porque quizá tú estás persiguiendo, vas con un objetivo claro a un lugar y a una situación, la que sea. Y cada uno cuando se enfrenta a este tipo de situaciones en el tipo de trabajo o afición que tengas, tienes una visión del evento, de la situación en sí misma. Víctor tiene otra. Cuando llega con su cámara, encuentra otra. Esos lentes no es ese lente 50 o 35 que elige. Es el lente que tiene adentro del cerebro, que es cómo conecta y cómo capta cosas que los demás no están viendo en la misma situación. Esa para mí es la magia y la clave de su trabajo. El trabajo fotodocumental te exige tener una labor de contacto primero, ¿no? Y una labor de acercamiento. O sea, no es como, es muy distinto a que te digan, ve y vas con un equipo de trabajo y ya están abiertas ya están hechos los contactos y tú vas a fotografiar. Que esa es una experiencia fotoperiodística
de, oye, van a ir a hacer un reportaje, los va a recibir fulanito, tu capacidad profesional te va a permitir cubrir el reportaje y abordarlo, ¿no? Acá no, acá es, tú vas a abrir las puertas, tú tienes que abrir las puertas, tú tienes que hacer los contactos, y eso lo que te permite es fotografiarlo estrictamente desde el punto de vista donde tú lo ves, porque estás trabajando estás haciendo todo un trabajo previo para abordarlos desde donde tú lo quieres ver, y eso puede tener muchas variantes, etcétera, ¿no? La forma de aproximarte a los temas es por el contacto con las personas, ¿no? Por conocer de manera directa una forma de pensar, de manera directa una problemática, ¿no? Y entonces el incluir el retrato para mí se me hace importante porque, por un lado, no toda la fotografía documental tiene que ser que te asomes a la cámara y fotografía nada más lo que pasa enfrente del cuadro, ¿no? También se vale como quizás dirigirlo. No me refiero a que lo manipules, pero de pronto hay personajes que se te hacen como muy importantes dentro del tema. Y no solamente eso, sino que se te hacen muy importantes como personas. O sea, como que sí hay una identificación con las personas porque ya las trataste, porque sabes muchas cosas acerca de ellos. Entonces, al proponer los retratos, no solamente es que quieras un retrato, yo digo, no solamente es que sea un retrato dramático, con una iluminación dramática, o no, con una muy buena iluminación. Yo creo que es el personaje que a ti te llega y es el personaje que te ha dado más, ¿no? Sí soy un convencido de que si no eres un buen ser humano, no podrías tampoco ser un buen fotógrafo, o un buen reportero, o un buen lo que sea. Hay quien sí separa la parte profesional de la parte humana. Yo creo que en algún sentido podrá ser, pero en un sentido más profundo son cosas que no se pueden separar. Si no tienes una cosa, una congruencia, una ética personal y una ética en la fotografía, creo que no podría ser buen fotógrafo y menos buen ser humano. Y creo que Víctor Mendiola cumple ambas cosas en ese sentido. Se les anuncia a todas las personas que quieran comprar la barbacoa de borrego por taco o por kilo en el restaurante de Doña Tere, a un lado del museo. Pueden pasar ya desde estos momentos. El inicio del proyecto aquí en Chalcatzingo tiene que ver con la difusión del sonido. No es el tema central del proyecto que estoy haciendo, porque el tema central es la migración. Pero resulta que, como retomándolos de cuando yo oí lo que tenía que ver con migración, era esta difusión de un anuncio por el perifoneo, por una casa que tiene sus bocinas, que en ese tiempo anunciaba la salida de los autobuses a Minneapolis, ¿no? Pero no solo eso, sino que ese perifoneo anuncia muchas otras cosas, ¿no? Entonces se vuelve como un medio de comunicación y de difusión, ¿no? Comunitario. Este lugar a mí me llama mucho la atención porque desde el principio es un pueblo migrante, digamos. Hay trabajadores, hombres la mayoría, que van a trabajar a Estados Unidos en diversos ramos, ¿no? Eso es un trabajo que estoy haciendo, ¿no? O sea, enfocado como a esa migración específica, ¿no? O sea, abordar la migración desde este punto específico que son los trabajadores del polo, los trabajadores de Chalcatzingo que van a trabajar las ligas de polo. Y pues es gente que tiene mundo, ¿no? O sea, entonces es interesante como ver cómo eso se lo traen
lo transmiten y eso ha hecho cambiar como la dinámica de alguna forma de la vida cotidiana, de las expresiones culturales, de la transformación de las tradiciones, de las costumbres y al mismo tiempo siguen conservando eso, ¿no? El corte del pericón. El pericón es una flor que se corta para adornar la iglesia, para hacer varios adornos. En la fiesta del santo patrono, que es San Mateo, que es en septiembre, 21 de septiembre. Esa tradición era ir, cortar la flor, hacer tu racimo muy grande de flor, con un peso de 30 kilos, 50 kilos, y los cargan, son cerca de 3 kilómetros. Esa flor, cargar eso es como una manda. Y esa flor llega hasta el atrio de la iglesia y en el atrio de la iglesia se desarman los racimos o lo que cada quien armó, sus montones de flores y con eso se adorna toda la iglesia, todo el atrio y se hace un letrero, pero es como un ritual, es como una ceremonia o un evento muy, muy colectivo. Me sorprende también ese tipo de trabajo porque él ha pasado los últimos meses una temporada allá y de repente ya no sé qué pensar. Veo al Víctor Mendiola, pero de repente me encantan los guiños con los que juega, los registros que nos presenta. Y igual, fotografías que son bastante divertidas también, juguetonas, pero con el momento exacto de mostrarnos un momento muy preciso, ¿no? Cómo él se entiende también como parte de todo esto, de la responsabilidad de ser unos ojos que están narrando, que están plasmando, que están determinando a través de las imágenes, o que están expresando a través de las imágenes los tiempos que vivimos. Y con una humildad tan clara, así tan aterrizado, que yo digo, wow, o sea, a mí me sorprende mucho. Eso es como un poco lo que a mí siempre me deja Víctor, ¿no? Como que es muy ecuánime, muy sensato, muy consciente con la vida, con los tiempos, con su trabajo también, ¿no? Con la responsabilidad de su trabajo, ¿no? La verdad es que sí me veo asomándome a la cámara todo el tiempo. O sea, sí es algo que yo disfruto. Y en la parte del fotoperiodismo y del fotodocumentalismo. Sí me gusta mucho la cuestión como de... o sea, sí tengo como una idea de que si tu ojo se pega a un visor, en ese momento un poco desapareces tú para dejar que lo que está allá adentro, lo que está pasando ahí, es lo que te gusta ver, ¿no? O sea, y a veces la cámara es como una máscara, ¿no? O sea, te la pones enfrente y entonces empiezas a ver desde ahí. Y aunque no la tengas enfrente, estás pensando todo desde ahí. Así me veo, o sea, espero seguir los que sean, fotografiando, generando proyectos, pues sí, pues sobre todo generando una forma de vivir, ¿no? O sea, también no todo es tan romántico, ¿no? Pues tienes que ganar dinero, ¿no? Pues sí, así me veo, ¿no? Activo en los próximos, espero, 20 años, cabrón, ¿no? Y si no, pues habrá que apurarse, cabrón, para seguir haciendo cosas, ¿no?